Mi nombre es Giovanni Silva, soy venezolano. Llegué a los Estados Unidos hace unos meses con mi hijo de 15 años. Y bueno, una mañana yéndose al colegio me lo arrollaron. La persona que arrolló a mi hijo no se hizo cargo del caso. Y en ese momento tuve que dirigirme al abogado Jared Springer. Hi, this is Jared speaking. Él me atendió muy amablemente. Él me explicó el caso, que a pesar de que yo no tenía un estatus migratorio, yo igual tenía derecho como una persona residente. Gracias a Dios y al doctor Jared Springer, el caso fue muy favorable, por lo cual me siento muy agradecido. Voy a hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te da un trabajo estable y además te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Pero los expertos en certificaciones laborales son nuestros aliados de UCIA Legal. Comunícate con ellos a través del WhatsApp, escríbeles en el número que está en pantalla y ellos te van a dar tu primera cita, que es totalmente gratis. ¿Será Manuel Rosales el candidato de la oposición? Eso es lo que vamos a hablar en los 15 minutos de José Antonio Colina para Factores de Poder. Hemos visto pues en las últimas horas las acciones que ha emprendido el régimen en contra pues de miembros y figuras importantes del partido, del movimiento María Corina Machado, que es 20 Venezuela. Y todo parece apuntar que el régimen está haciendo su coartada y su jugada perfecta para que Manuel Rosales sea el candidato. Sí, ese mismo Manuel Rosales que regresó del exilio para Venezuela en condiciones peores que originaron su persecución, ese mismo Manuel Rosales que después que salió de la cárcel, estuvo por espacio de un año, salió, fue candidato a gobernador, ganó la elección y actualmente es el gobernador del Zulia. Es ese mismo Manuel Rosales pues que es el comodín que tiene el régimen para justificar y para realizar su farsa electoral. Es un candidato hecho a la medida del régimen y pareciera, o está por concretarse, y esta es mi hipótesis, es lo que vengo a hablar el día de hoy, de que el régimen ha hecho todo lo necesario para que Manuel Rosales sea el candidato de la oposición. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque faltando escasas horas, o al momento que está haciendo este programa, pues ya el régimen de Nicolás Maduro, aparte de haber encarcelado inicialmente unos 3 o 4 dirigentes de 20 Venezuela, dirigentes regionales, bueno, ha emitido orden de captura en contra de las 8 principales figuras, excepto la de María Corina, de ese partido, ha detenido a 2 o a 3, y lo que está buscando de esta forma es poder encasillar y encuadrar todo para que Manuel Rosales sea el candidato. Aunado a esto, ya en días anteriores había tomado una decisión el Consejo Nacional Electoral de sacar las diferentes tarjetas de diferentes partidos políticos y solo permitir la de Un Nuevo Tiempo en el padrón electoral. El partido de Manuel Rosales, también está la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, pero con seguridad, y estoy convencido de que así va a pasar, por una solicitud que metió el delincuente de Luis Ratti, que es un alacrán del régimen, en la cual está solicitando que esa tarjeta sea anulada porque representa una coalición de partidos. Seguramente van a sacar también la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática del padrón electoral, así que la única tarjeta que quedaría disponible sería la de Un Nuevo Tiempo. Y hemos visto que también que se ha conocido que en las últimas 48 horas, pues María Corina Machado ha sostenido una reunión con Manuel Rosales, me imagino que para hablar de esta situación. O sea que todo ha sido realizado de forma milimétrica y de forma así que perfecta para que Manuel Rosales, de una u otra manera, pues sea el candidato de la oposición y no la persona por la que la mayoría de los venezolanos votaron, que fue María Corina Machado. Así que el alacrán, el colaboracionista, el comodín del régimen Manuel Rosales, seguramente pues sea quien vaya al proceso electoral, y yo pienso que a María Corina Machado no le va a quedar otra alternativa que nombrarlo o darle la buena pro para que sea el candidato de la oposición. ¿Y por qué lo digo? Porque hemos visto también en los últimos días cómo elementos nada confiables como General Ramos Alup, el propio Julio Borges, el propio Leopoldo López han dicho pues que la candidata es María Corina porque saben que no tiene posibilidad de inscribirse, porque saben que el régimen no le va a dejar participar. Porque en el pasado estos mismos dirigentes no le dieron espacio a María Corina Machado en sus estrategias y en las acciones que realizaban
para poder alcanzar la libertad y la democracia en Venezuela, porque no les convenía. Pero ahora que saben que el régimen no la va a dejar inscribir, lanzan supuestamente este apoyo mediático para que cuando ella tome la decisión, decir, bueno, fue la decisión que tomó la líder de la oposición y todos tenemos que respaldar. Así que ha sido una jugada realmente milimétrica por parte del régimen, y desde mi punto de vista, es la hipótesis que yo mantengo, pues Manuel Rosales definitivamente va a ser el candidato de la oposición, tal como se había manifestado en el pasado. Lo había dicho Patricia, lo había dicho en mis programas, lo habían dicho diferentes personas que hacen programas públicos y que hacen programas en YouTube. Habían manifestado que Manuel Rosales sería el candidato, y el régimen actuó de tal forma, de manera tal pues que no existiese ninguna posibilidad de que fuera alguien diferente. ¿Y por qué ocurre toda esta situación? Porque lamentablemente han permitido, unos de manera directa y otros de manera indirecta, que esta farsa electoral se lleve adelante. Aquí los responsables de que esto esté ocurriendo y los responsables de que el 28 de julio Maduro se mantenga en el poder por esta vía son todos aquellos que han apoyado esta farsa electoral, pensando que un régimen como el de Maduro, violador de derechos humanos, un régimen que persigue, un régimen que tiene una cantidad de delincuentes dentro de su tren ministerial, iba a permitir que fuera un proceso de elecciones limpias, que fuera un proceso de elecciones razonables, que fuera un proceso de elecciones creíble. Todo aquel que se metió en este camino es responsable, uno, de la persecución que se está ejecutando en estos momentos contra estos dirigentes, y dos, del fraude que va a vivir Venezuela el día 28 de julio. Todos son responsables, porque lamentablemente metieron o encausaron a una buena parte de la población, un porcentaje quizás no tan mayoritario, que todavía cree que por un proceso electoral se puede salir de estos delincuentes, cosa que no es viable. ¿En qué lugar del mundo, en una elección, meten preso a todo el comando de campaña de la candidata de la oposición? ¿En qué lugar del mundo meten preso a los dirigentes regionales de la candidata de la oposición? Bueno, solamente en dictaduras y en tiranías como las que existen en Cuba, como las que existen en Nicaragua, que ha copiado el modelo, Venezuela está copiando el modelo de Nicaragua, y como las que existen en Venezuela en estos momentos. Entonces, lo correcto sería que todos estos politiqueros de oficio desconocieran ese proceso, pero no lo van a hacer, porque están en la misma jugada de que Manuel Rosales sea el candidato, porque es el comodín, es el alacrán, es la ficha de turno del régimen de Nicolás Maduro. Lo correcto sería que a viva voz todos al unísono nos pidieran que la comunidad internacional no reconociera este proceso, que es lo que debe hacer, sin necesidad de que se lo pidan los políticos colaboracionistas de Venezuela. La comunidad internacional no puede reconocer este proceso porque es un proceso viciado, es un proceso que no tiene ninguna legalidad, es un proceso que sigue arropado por la arbitrariedad, donde meten presos, encarcelan, le inventan falsos delitos a una cantidad de personas que su único objetivo ha sido apoyar a alguien que pensaba que podía participar en un proceso de elecciones. Y esto le ocurre a María Corina Machado por haber cambiado su discurso, por haberse puesto del lado contrario de lo que siempre pensó, que el camino electoral no era el camino para salir de una tiranía como la que existe en Venezuela. Eso le sucede por ahora poder relacionarse y confiar en los mismos elementos que ella criticó en el pasado. Eso le pasa simple y llanamente por haber cambiado de rumbo y de ruta. El objetivo era derrotar a la tiranía, pero el rumbo y la ruta no era el electoral. Y por haber cambiado de manera drástica, aquí están las consecuencias. Lo lamentable de todo esto es que hay gente inocente pues, que está encarcelada en este momento, y hay gente que tiene su fe y su esperanza en un proceso que no tiene ningún sentido, porque Maduro no va a ir a una elección donde pueda perder y donde él pueda ser encarcelado. Maduro no va a ir a una elección donde el que pueda ganar le vaya a aplicar la justicia o lo vaya a entregar a la justicia internacional para que sea procesado. Y eso es algo lógico. Pero lamentablemente la miopía y el ego de estos dirigentes políticos, estos politiqueros de oficio, no le permitió darse cuenta que fueron por un camino errado. Y ese camino errado y equivocado, hasta el momento está generando 6 o 7 dirigentes de un partido o de un movimiento secuestrado, como es el caso de los dirigentes de 20 Venezuela, y va a generar que Maduro se mantenga en el poder por una farsa electoral que solo lo beneficia a él y a la camarilla de delincuentes que están dentro de esa mal llamada revolución, que no es una revolución, sino simplemente es una organización criminal que ha destruido a Venezuela. Entonces todo aquel
que se enfocó en ese camino, todo aquel que criticó las posturas que hemos mantenido con respecto al rechazo en este proceso, pues lamentablemente pues tiene responsabilidad de lo que va a ocurrir en el país, porque con tiranías no se negocia, con tiranías no hay entendimiento, las tiranías no salen por elecciones, sino a través de otro tipo de movimientos con mayor efervescencia y con mayor fuerza, que lamentablemente ningún dirigente político en estos momentos en Venezuela puede lograr, porque hay una ciudadanía que no confía, hay una ciudadanía que no está organizada, hay una ciudadanía que está completamente descontenta por las diferentes traiciones que ha sufrido a lo largo de todo este proceso. Entonces, lamentablemente, equivocar la estrategia, cambiar el rumbo y cambiar la ruta, la única consecuencia que ha traído es este desastre en el cual Maduro es el que tiene la mayor propensión a poder salir beneficiado, bien sea porque se robe la elección y se mantenga en el poder, o porque hay un acuerdo con este mamotreto de Manuel Rosales que, bueno, que quiera creer que es opositor y el que quiera creer que es un agente o que es un político honesto, bueno, está viviendo en Alicia en el País de las Maravillas, porque no es la realidad. Manuel Rosales es un operador político del régimen y fue traído desde el exilio para que cumpliera con este rol y esta labor que va a finiquitar ahora, porque desde mi punto de vista él va a ser el candidato de la oposición. Esa es mi hipótesis y es completamente negociado, es completamente consensuado y es completamente entendido, no solo con el régimen, sino con los políticos colaboracionistas del régimen que fueron asfixiando a la candidata elegida por los venezolanos para no dejarle otra alternativa. De todas formas, quedan pocos días, esta situación o esta novela ya se va a acabar y hasta el lunes 25 tiene el país para saber quién va a ser el candidato de la oposición. Yo pienso que va a ser Manuel Rosales, porque no le dejaron otra alternativa, pues a María Corina Machado la acercaron. Ojo, no creo en proceso de elecciones, estoy haciendo un análisis de lo que está ocurriendo en este momento. Yo no creo en elecciones con tiranía, no creo en elecciones con dictadura. Ahí los mecanismos son de presión y de organización con la ciudadanía para poder salir de estos elementos, pero no es por voto y no es en democracia, porque en Venezuela no existe democracia. En Venezuela existe una tiranía genocida que viola los derechos humanos, que desaparece gente porque no están de acuerdo con ellos, que somete a torturas y trato degradante a todo aquel que se le oponga. Entonces, bajo esas condiciones es imposible salir a derrotar a un régimen en condiciones limpias. Hay que jugar el mismo juego que ellos juegan, pero estos son pasos pues que lamentablemente hay que agotar para que puedan darse las estrategias que desde mi punto de vista y con los liderazgos adecuados sí van a poder devolver la libertad y la democracia al pueblo venezolano. Esto ha sido todo por hoy en los 15 minutos de José Antonio Colina para Factores de Poder. Nos vemos nuevamente el próximo jueves a esta misma hora y por esta plataforma que es Factores de Poder, el canal de la comunicación YouTube. Hasta el próximo jueves.